Un trabajador de la zona central de Kalimantan, llamado Artie, publicó en su cuenta de TikTok un video escalofriante que capturaba un encuentro aterrador. Ya entrada la noche, Artie y su compañero iban de regreso a casa después de su turno cuando, de repente, su coche se detuvo en medio de un camino forestal. De la oscuridad, una figura extraña apareció justo frente a ellos. Dentro del vehículo se desataron gritos de miedo y súplicas mientras el conductor dudaba en seguir avanzando. El video se volvió viral al instante, acumulando millones de reproducciones. Algunos espectadores están convencidos de que se trataba simplemente de una persona con algún trastorno mental, mientras que otros creen que era obra de una banda de ladrones que usan disfraces horripilantes para detener a los autos que pasan y tenderles una emboscada a los conductores. Este incidente ocurrió en Reading, Pennsylvania, y fue captado por la cámara del salpicaderos de un taxi. Las imágenes muestran el robo a mano armada del conductor Ralph Fileta, quien acababa de comenzar su turno. Era el primer servicio del día. Estaba esperando en una fila cuando el pasajero del asiento trasero, que había estado encogido en su asiento, se enderezó de repente y comenzó a amenazarlo, exigiéndole dinero en efectivo y objetos de valor. It's cab driver Ralph Fileta's first job of the day when his passenger suddenly holds him at gunpoint. All right, I can make this the easy way, or we can make this the hard way, man. Everything I got, man. Keep your hand where I can see him. I just started. What else you got? I just started. Let me see your wallet. Let me see your. I don't have anything in my wallet. We can do this the hard way, or we can do this the easy way, man. Let me see your wallet and let me see your phone. I need it all right now if you don't want to die, man. Okay. Durante el robo, el semáforo de su carril se puso en verde. Sin embargo, el taxi permaneció inmóvil. Justo detrás de ellos, un coche patrullero de la policía estaba detenido en el mismo semáforo. I'm sorry, I don't have anything in my wallet. I don't carry your wallet and your phone. I need your wallet. No, please don't give me my phone. I need that for my. There's a cop behind us. There's a cop behind us. Your hand. Get out. Get out. Oh my God. Cuando el agente notó que el vehículo no avanzaba, encendió sus luces y bajó para investigar. Casi de inmediato se dio cuenta de que estaba ocurriendo un robo. El oficial ordenó al pasajero que bajara del vehículo y rápidamente lo puso bajo custodia. El sospechoso fue arrestado en el lugar y más tarde acusado de múltiples delitos. La persona que grabó el video está convencida de que se trata de un fantasma. Y si asumimos que esto no está generado por computadora, bueno, hay que admitir que es extraño. Si ralentizas el video se puede ver claramente. Al principio no hay nada en el camino del camión, pero en el momento en que pasa, una figura aparece instantáneamente. Realmente parece como si el camión hubiera atravesado a la persona. Dos tipos, Aaron y Logan, perdieron por completo los estribos cuando de repente se topan de frente con un cártel mexicano durante un viaje, y todo el encuentro quedó grabado en la cámara del salpicadero de su coche. La pareja maneja el canal de YouTube Out of the Trail, donde suelen filmar desastres naturales, especialmente tornados. En esta ocasión, sin embargo, estaban explorando la naturaleza salvaje de México, tomando fotos de aves. La descripción del video dice: "Somos fotógrafos de vida silvestre y cazadores de tormentas, y estábamos recorriendo los caminos secundarios de México en busca de aves y de lo que fuera que pudiéramos encontrar. Este es el ángulo frontal de la cámara del salpicadero". Los muchachos se desviaron hacia un camino secundario desierto y después de avanzar un tramo, notaron por el espejo retrovisor que una vehícula se les acercaba a una velocidad increíble. Cuando la camioneta se puso a su altura, Aaron y Logan vieron a hombres armados en la parte trasera. El pánico se apoderó de ellos al instante. Al principio intentaron maniobrar para esquivar a la camioneta y quitársela de encima, pero pronto se dieron cuenta de que era demasiado arriesgado. En lugar de eso, comenzaron a suplicar que no los mataran.
Un grupo de sicarios del cártel apuntó sus armas contra los turistas y entonces se entabló un diálogo tenso que se volvió aún más complicado por la barrera del idioma. God, they have guns. Jesus, Jesus. Go, 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 No, 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 please, 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 what? Please, please, please. Please, what? Please, what? No, Espanol, please. We're just... No problem. Okay? No problem. Please. You will. Por favor. ¿Dónde vas? What's your name? Aaron. Eh? Please don't kill us. No problem. Aaron y Logan estaban tan aterrorizados por sus vidas que casi se desmayan uno tras otro. Al final, los hombres les explicaron que los viajeros tenían que pedir permiso para transitar por ese camino antes de usarlo, y finalmente los dejaron ir. En el subreddit de camioneros, un usuario publicó un video perturbador titulado "Un tipo en la carretera lanza una bicicleta contra un semirremolque. Mal tiempo, caminos rotos, tráfico. La vida de un camionero ya es peligrosa de por sí, pero la mayoría de las veces la mayor amenaza no viene de la naturaleza ni de la maquinaria, sino de otras personas. De repente, de la oscuridad surge un hombre y en el último segundo empuja una bicicleta justo en la trayectoria del camión. Pero, ¿por qué? Para mí lo más extraño es que el conductor apenas reaccionó ante una situación tan riesgosa. Mi primera impresión fue que se trataba simplemente de un malintencionado que quería hacer daño a otros. Sin embargo, existe otra explicación más lógica para lo que ocurrió. Probablemente fue un intento de asalto. Si el conductor hubiera girado bruscamente, el camión podría haber volcado, lo que habría facilitado el robo de la carga. Por suerte, el conductor fue lo bastante listo para no caer en la trampa. Las imágenes de la cámara de seguridad fueron grabadas desde una camioneta en Chile. El conductor acababa de meterse en un carril de retorno de la autopista cuando el auto que iba delante de él comenzó a reducir la velocidad y terminó deteniéndose por completo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y dos hombres bajaron. Uno de ellos aparentemente armado con una pistola. Al principio, el conductor intentó dar marcha atrás, pero había otro vehículo justo detrás de él. La única salida era avanzar. Logró abrirse paso lo suficiente como para romper el cerco y volver a incorporarse a la autopista. Durante el impacto, las luces de freno del auto de los atacantes se encendieron, pero el choque apenas afectó a la camioneta. Las imágenes fueron entregadas más tarde a la policía para ayudar a identificar a los hombres. También se subieron a internet y en cuestión de días, el verdadero dueño del auto las reconoció como suyas. El vehículo había sido robado varios días antes de que se grabaran las imágenes, lo que llevó a la policía a creer que los hombres también estaban intentando robar la camioneta. Era un día de verano en el área de la bahía de San Francisco. Eric y Brandy Gear se estaban incorporando a la autovía. Para los estándares de California, el tráfico no parecía demasiado denso, y teniendo en cuenta lo que estaba por suceder, eso fue definitivamente una buena señal. Iban conduciendo hacia el oeste por la I-580, cerca de la salida de la avenida 164, en la zona no incorporada de San Leandro. De repente, como salido de la nada, un avión apareció a la vista. Se nota el pánico en las voces de Eric y Brandy. Después de todo, no es algo que uno se encuentre todos los días. Se trataba de un Cessna 172 monomotor que realizaba un aterrizaje de emergencia. Los Gear contaron más tarde a CBS News que parecía que el piloto estaba esperando un claro en el tráfico para poder posar la aeronave. Increíblemente, el piloto incluso logró desviarse hacia el arcén. Brandy llamó rápidamente al 911. Por asombroso que parezca, ni el piloto ni su pasajero resultaron heridos. Todos los coches lograron esquivar la colisión con el avión. La aeronave tampoco sufrió daños y ningún vehículo de la autovía resultó afectado. Según CBS News, el piloto informó de problemas con la bomba de combustible y tomó la decisión de intentar un aterrizaje de emergencia. Y aunque es un milagro que todos salieron ilesos,
Este video es un recordatorio de que nunca se sabe realmente lo que puede pasar en la carretera. A veces, hasta el cielo puede venirse abajo. Este metraje fue subido por un repartidor de Uber Eats que asegura haber vivido una serie de eventos muy inusuales mientras pasaba junto a un cementerio. A lo largo de los años, Marcus Wilson había hecho entregas en innumerables barrios conflictivos, pero según él, este incidente en particular fue tan inquietante que decidió no volver a aceptar pedidos en esa zona nunca más. Todo ocurrió la noche del 28 de abril de 2026, mientras Marcus se dirigía a la dirección de un cliente. Durante el trayecto notó que la carretera pasaba justo entre dos grandes cementerios ubicados a ambos lados. See these 2 lanes right here? This is where I was at, man. This whole lane right here are nothing but cemetery. Más tarde, al revisar las imágenes de su cámara de salpicadero, se topó con algo extraño. Eso estaba cerca del cementerio. En un momento dado, un objeto no identificado parece volar hacia el vehículo a gran velocidad. Según Marcus, todas las ventanillas estaban completamente cerradas en ese momento, algo que también se puede ver en la grabación. A pesar de ello, el objeto parece entrar al coche de alguna manera. Marcus dice que no notó nada raro durante el trayecto en sí y continuó su ruta con normalidad. Una noche, mientras trabajaba como conductor de Uber, un usuario de Reddit conocido como Nana Cares Bounce Loner capturó algo realmente inquietante con su cámara de tablero. En medio de una carretera completamente vacía, se alzaba una pequeña figura que parecía ser un niño. El conductor redujo la velocidad de inmediato y encendió las luces largas, lo que permitió distinguir mejor la silueta. Según él, el niño parecía llevar solo un pañal y sostenía un objeto que podía ser un palo o un tubo de plástico. Lo que hacía la escena aún más perturbadora era que la figura parecía estar completamente sola, de pie en la oscuridad, lejos de cualquier otra persona. Después de que el metraje se publicara en línea, muchos espectadores pusieron en duda su autenticidad. Sin embargo, el conductor negó rotundamente que el video fuera montado. Afirmó que estaba dispuesto a proporcionar el metraje original sin editar de la cámara de tablero. Las grabaciones de la cámara interior que mostraban su reacción en tiempo real e incluso los registros que confirmaban el viaje de Uber en cuestión. El conductor también explicó que solo unos minutos después del encuentro fue detenido por la policía debido a un faro averiado. Durante el control, informó de inmediato a la gente sobre lo que había visto y le señaló el lugar exacto donde había estado la figura. Según el conductor, el lente gran angular de la cámara distorsionaba significativamente los detalles y hacía que los objetos se vieran menos nítidos en el video de lo que se apreciaban en persona. Él insistió en que lo que vio con sus propios ojos era, sin lugar a dudas, un niño. ¿Quién era realmente esa misteriosa figura? ¿Un niño perdido? ¿Parte de una elaborada broma o alguien atrapado en una situación verdaderamente peligrosa? Sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura: encontrarse de noche con una silueta solitaria que parece ser un niño pequeño plantada en medio de una carretera desierta es suficiente para inquietar profundamente a casi cualquier conductor. El 1 de octubre del 2012, un automóvil circulaba por una carretera sinuosa en el oeste de Rusia. Aunque estaba lloviendo, el viento no era particularmente fuerte. El asfalto estaba mojado, pero no había nada fuera de lo común. O al menos eso parecía. Al tomar una curva, el conductor notó los primeros indicios de peligro. Varios árboles caídos y partidos por la mitad cruzaban la carretera. Y entonces, justo delante de él, volvió a ocurrir lo mismo.
Una sección entera del bosque se vino abajo sobre el vehículo. De repente quedaron atrapados, sin salida hacia adelante, sin salida hacia atrás. Una mujer que iba dentro dijo que su puerta estaba trabada y que no podía salir. Aunque estuvieron varados un buen rato, al menos estaban a salvo, y ahora tenían una historia increíble que contar. A juzgar por la enorme cantidad de árboles derribados, el deslizamiento de tierra había arrasado un frente amplio, lo que hizo que el suceso fuera especialmente dramático. En el subreddit de camioneros, un usuario publicó un video perturbador titulado "Bend That Corner". Era el atardecer en algún lugar de Australia. Una mujer circulaba por un camino forestal angosto cuando notó que otro coche estaba detenido en el arcén. Al acercarse, comprendió por qué. Un gran árbol había caído atravesando la carretera. Mientras los conductores hablaban, no se dieron cuenta del peligro tan grave que corrían. Un camión enorme apareció al doblar la curva y casi se estrella contra la conductora. El camionero llamó por radio a alguien llamado Dave. No está claro si el camión rozó al otro vehículo, pero es seguro suponer que la mujer no fue alcanzada. Como la voz del conductor no sonaba demasiado afectada, simplemente se apartó de la carretera. Los cárteles en México tienen varias formas de extorsionar dinero a civiles comunes. Uno de estos métodos se ha vuelto infame en Internet y son los bloqueos o retenes que instalan en las carreteras. Este primer video fue captado en un lugar desconocido de México en 2020. Un camionero se ve obligado a detenerse después de que dos vehículos le cierren el paso en la carretera. Intenta rodearlos, pero los asaltantes salen rápidamente de sus autos. Se pueden escuchar a los asaltantes gritarle al camionero mientras golpean el costado de su remolque. No sé. Estoy en la primera quedaste de la luz. Lo que pasa es que ya me cerraron, La discusión continúa desde ahí. Claramente están tratando de intimidar al camionero, pero él no se deja. El camionero comienza a dar marcha atrás para crear algo de distancia entre ellos. Aprovecha el momento e intenta rodear el bloqueo. Logra escapar con éxito. Imagino que esa situación debió ser aterradora y aplaudo su valentía aquí. En octubre de 2023, una cámara de tablero capturó un encuentro perturbador en las calles de Bangalore, India. Uno que podría haber terminado de manera muy distinta. Ya entrada la noche, un conductor circulaba por una carretera relativamente vacía cuando de repente divisó a un hombre parado más adelante. El sujeto sostenía una gran roca entre las manos. En lugar de apartarse del camino, el desconocido se plantó directamente en medio de la calzada y comenzó a caminar hacia el vehículo. Según el metraje, el conductor percibió de inmediato que algo no andaba bien. El hombre seguía acercándose mientras sujetaba firmemente la roca sin mostrar intención alguna de dejar pasar el vehículo. A medida que se aproximaba, parecía mirar directamente a través del parabrisas. Entonces ocurrió algo inesperado. En el momento en que el hombre notó la cámara de tablero montada dentro del vehículo, su comportamiento cambió por completo. En lugar de seguir avanzando, se detuvo de repente, dio la vuelta y se alejó rápidamente de la carretera. El conductor logró abandonar la zona sin incidentes y más tarde subió el metraje a internet. El video se volvió viral rápidamente y acabó llamando la atención de las autoridades locales. Tras su amplia difusión, la policía puso en marcha una investigación sobre lo que podría haber sido un intento de asalto. Muchos espectadores creen que la propia cámara de tablero pudo haber evitado que la situación se agravara.
Al darse cuenta de que sus acciones estaban siendo grabadas, el hombre probablemente decidió abandonar cualquier plan que tuviera en mente. En este otro video, tomado en Madera, México, en 2017, Mike Thissell se detiene tras ver algo sospechoso más adelante. Se acerca lentamente. El hombre en el camino está armado y hay hombres armados escondidos entre los arbustos. Pero, sorprendentemente en este caso, al conductor le hacen señas para que pase sin ningún incidente. Creo que esto demuestra lo impredecibles que son estos bloqueos de los cárteles. Realmente nunca se sabe lo que va a pasar al encontrarse con uno. Pero pienso que, sea como sea, debe ser una experiencia extremadamente angustiosa. En el sur de Tailandia ocurrió un incidente realmente dramático. Una mujer embarazada de 6 meses viajaba como pasajera en una motocicleta cuando, de repente, una rueda salió volando de un camión que pasaba y se dirigía directamente hacia ella. Su reacción fue instantánea. Como muestran las imágenes del salpicadero de un coche estacionado, la mujer se agachó justo a tiempo, salvándose la vida mientras la rueda pasaba rozando por encima de su cabeza. Este video se subió en octubre de 2016, en pleno apogeo del fenómeno mundial de los payasos terroríficos, cuando estaban surgiendo denuncias de personas disfrazadas de payaso en múltiples países. Las imágenes de la cámara del salpicadero muestran a un conductor circulando por una carretera rural oscura, ya entrada la noche. En un momento dado, un individuo vestido de payaso aparece de repente frente al vehículo. La persona se planta en medio de la calzada y empieza a tratar de llamar la atención del conductor, quedándose en el carril en lugar de apartarse de inmediato. Al principio, la escena parece ser simplemente una broma o un intento de asustar a los automovilistas que pasan. Sin embargo, en cuestión de segundos, el encuentro se vuelve mucho más inquietante. Lejos de abandonar la carretera, el payaso inesperadamente comienza a avanzar hacia el coche. El conductor se ve obligado a reducir la velocidad mientras observa cómo la extraña figura surge de la oscuridad. El ambiente pasa rápidamente de la confusión a una tensión genuina, porque no hay forma de saber qué pretende hacer esa persona ni por qué está plantada en una carretera aislada en plena noche. Afortunadamente, las imágenes no muestran consecuencias graves y el encuentro parece terminar sin que nadie resulte herido. Aún así, videos como este jugaron un papel clave en avivar el miedo generalizado y la especulación que rodeaba los avistamientos de payasos terroríficos y que dominaron los titulares a lo largo de 2016. El video se subió en octubre de 2014. Arranca con un coche circulando de noche en una carretera oscura en Yekaterinburgo, Rusia. Al poco rato, el conductor se topa con un vehículo parado en medio del asfalto con las luces de emergencia encendidas. Pasa con cuidado a su alrededor, pero apenas unos metros más adelante tiene que frenar otra vez. Un hombre empujando un carrito de bebé deambula justo en medio de la calzada. El tipo no deja de acercarse cada vez más. Por algún motivo, el conductor suelta una risa. Mete la marcha atrás. No sé si la risa habría sido mi primera reacción ante algo así, pero él sigue retrocediendo despacio. El hombre del cochecito lo persigue y de repente echa a correr directo hacia el coche. Casi lo alcanza, pero el conductor acelera en reversa y logra escapar. Los comentarios del video estaban llenos de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre empujaba un carrito en medio de la carretera? ¿Por qué de noche? ¿Por qué justo allí? Algunos espectadores incluso mostraron auténtica preocupación. Si el del cochecito intentaba montar un accidente fingido o algo completamente distinto, nunca quedó claro. Pero una cosa es segura, si ese era su plan, la próxima vez tendrá que ingeniarse algo mejor. En febrero de 2015, un par de camioneros viajaban por una carretera cuando una camioneta blanca se les acercó de repente a alta velocidad. La camioneta se cruzó delante de su tráiler y comenzó a reducir la marcha, hasta que finalmente obligó al camionero a detenerse por completo. Al principio, los conductores pensaron que el hombre intentaba advertirles sobre algún problema, quizás una avería mecánica o una luz trasera rota, así que se apartaron al arcén.
Pero una vez detenidos, nadie bajó de la camioneta. En lugar de eso, el vehículo comenzó a dar vueltas lentamente alrededor del camión. En ocasiones, incluso se cruzaba al carril contrario y bloqueaba la carretera por completo. Para entonces, los camioneros tenían una vista clara del conductor en su interior, pero él simplemente se sentaba detrás del volante, mirándolos en silencio, sin decir una palabra ni hacer ningún intento de comunicarse. La situación se volvió rápidamente inquietante y los conductores empezaron a temer que pudiera estar armado. Does he think you cut him off or something? I think it's fucked up. Do you see what's his tag? I can't see his tag. Decidiendo que no querían correr riesgos, se prepararon para irse lo más rápido posible. Para poder rodear la camioneta, los camioneros tuvieron que dar marcha atrás con el tráiler. Intentaron capturar la matrícula con la cámara, pero no se veía por completo. Unos segundos después, la camioneta blanca también dio marcha atrás y se detuvo justo delante del camión. Los conductores aprovecharon la oportunidad e intentaron arrancar, pero en el momento en que empezaron a moverse, la camioneta blanca embistió de repente el remolque trasero, casi como si el conductor estuviera tratando de obligarlos a detenerse. Aún así, los camioneros siguieron adelante y se negaron a detenerse. Después de un rato, finalmente lograron perder de vista la camioneta. Poco después se detuvieron al borde de la carretera y esperaron a que llegara la policía. Cuando los agentes llegaron, comenzaron a registrar la zona y pronto localizaron la camioneta blanca estacionada cerca. El hombre que estaba al volante fue retenido y después de que los agentes revisaran las imágenes de la cámara de salpicadero, fue arrestado. Los investigadores determinaron más tarde que el conductor no se encontraba en un estado mental normal. Teniendo en cuenta lo extraño y agresivo de su comportamiento, el encuentro podría haber terminado mucho peor. Mientras conducía por la localidad australiana de Bundaberg, que había sido azotada recientemente por fuertes lluvias, un hombre se encontró de repente en una situación extrema. En el vídeo, se puede ver a Adrian hablando por teléfono mientras baja por una pendiente, pero antes de que pueda frenar, resbala directamente hacia una carretera inundada. En cuestión de segundos, su coche pierde el control y se precipita al río que hay más abajo. I've just crashed into a river, dude. Lo que al principio parecía un accidente menor, se convirtió rápidamente en algo potencialmente mortal. La corriente, rápida y poderosa, podría haber arrastrado el vehículo río abajo sin problemas. Por suerte, el coche quedó atascado contra un árbol, lo que impidió que fuera arrastrado y salvó a Adrian de quedar completamente sumergido. My car is just gone, dude. I'm in a river. I'm The water's coming into my car. See ya. Consiguió salir por la ventanilla y subirse al techo del vehículo, donde esperó casi una hora hasta ser rescatado por un equipo de rescate aéreo. Todo el incidente quedó grabado en vídeo y rápidamente se volvió viral en internet. En los comentarios, los espectadores señalaron con qué facilidad situaciones como esta pueden terminar en tragedia. El canal de YouTube Finn's Dashcam suele estar lleno de grabaciones de lo más normales del día a día de su creador. Pero hay un video en concreto que llamó mucho más la atención que el resto, por culpa de un incidente extraño que todavía hoy sigue dejando a los espectadores con más preguntas que respuestas. Durante uno de sus trayectos, el conductor tuvo que cambiarse de carril al ver algo que le bloqueaba el paso más adelante. Al acercarse, se dio cuenta de que aquel obstáculo era en realidad una señora mayor, plantada justo en medio de la calzada.
Lo que hacía la situación especialmente rara era su actitud. La mujer permanecía completamente inmóvil, sin mostrar reacción alguna ante el coche que se aproximaba. No giraba la cabeza, no hacía movimientos que se notaran, ni siquiera parecía darse cuenta de que había un vehículo allí. Según se ve en las imágenes, ni siquiera intentó apartarse. Una fina capa de nieve cubría el asfalto y los coches de alrededor, lo que indicaba que había nevado hacía poco. Sin embargo, la ropa de la mujer apenas tenía nieve encima, dando la impresión de que había llegado allí solo unos instantes antes. El conductor redujo la marcha y se acercó con cuidado, pero la grabación se corta justo antes de que podamos ver qué pasó después, o si pudo averiguar por qué estaba ella sola en medio de la carretera. El misterio sigue sin resolverse y el caso continúa dando que hablar entre todos los que han visto el video. En Claremont, Florida, ocurrió un incidente bizarro afuera de un supermercado Publix. Una mujer que se identificó como Lisa Ann Sloan apareció en el estacionamiento durante una fuerte lluvia, armada con una horca y un látigo negro, mientras al mismo tiempo intentaba vender osos de peluche. Fue vista por un agente de la patrulla de carreteras de Florida que acababa de ingresar al estacionamiento del local en su patrulla. Las imágenes de la cámara del salpicadero muestran a la mujer apuntando primero con el látigo hacia el oficial y luego dándose la vuelta y agitando amenazantemente la horca. Incluso dañó una minivan al atravesarla con la horca de un golpe. Cuando la agente intentó detenerla, ella se resistió al arresto, pero finalmente logró someterla y ponerle las esposas. Las autoridades creen que probablemente estaba bajo los efectos de una droga estimulante más que de alcohol. El 26 de abril de 2023, durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube Terror Alex, el creador de contenido Luis se vio envuelto en una situación extraña que hasta el día de hoy no tiene explicación. El directo se titulaba Historia de terror. Un anciano me pidió que lo llevara en coche a través de un cementerio. Mientras conducía por una zona remota, lejos de cualquier pueblo o lugar habitado, Luis divisó un hombre parado junto a una carretera desierta. Oye, miren, ahí está. Ábrale. No soy funcionario de esto. Me cayó todo malo. Y borraché, me perdí cuando no soy. Vamos por acá. Y me hicieron de andando. ¿Dónde estamos? Ahorita. El hombre parecía anciano, confundido y claramente desorientado. Su estado llamó inmediatamente la atención de los espectadores que seguían la transmisión en directo. Muchos se preguntaban cómo alguien de su edad y en ese estado podía haber terminado solo en un lugar tan aislado, tan lejos de cualquier casa o carretera transitada. Según quienes vieron las imágenes, el hombre se veía tan desorientado que a muchos espectadores les costaba creer que hubiera recorrido esa distancia por sí solo. Algunos incluso especularon que alguien podría haberlo llevado hasta allí y abandonado, ya que su presencia en una zona tan remota era difícil de explicar. A pesar de la incertidumbre, Luis decidió ayudarlo y ofrecerle llevarlo a su casa en coche.
Durante el trayecto, sin embargo, el anciano dio indicaciones confusas una y otra vez. Cambió sus instrucciones varias veces, le costaba explicar a dónde quería ir y a menudo parecía no estar seguro del camino él mismo. A lo largo del viaje, no dejaba de insistir en que tenían que pasar por un cementerio. Como resultado, el trayecto duró mucho más de lo esperado. Después de más de 20 minutos en la carretera, finalmente llegaron a la casa del hombre. Según él, vivía ahí solo. La historia tuvo un final positivo, pero una pregunta quedó sin respuesta. ¿Cómo había terminado ese hombre tan lejos de su casa en primer lugar? ¿Y por qué deambulaba por una zona tan remota? Ya fuera un simple caso de desorientación, una desafortunada serie de circunstancias o el resultado de las acciones de alguien más, nunca se ha encontrado una explicación definitiva. Este metraje de cámara de salpicadero fue grabado en Australia y posteriormente subido al canal de YouTube Dashcam Owners Australia. Dos hombres viajaban por una carretera en su Mercedes cuando notaron en la cámara trasera que un vehículo se acercaba rápidamente por detrás. Segundos después, el coche los adelantó de forma agresiva, se cruzó justo delante de su vehículo y frenó de repente, aparentemente intentando sacarlos de la carretera. Al principio, parecía un típico caso de furia en volante, pero la situación escaló rápidamente hasta algo mucho más peligroso. Los hombres pronto se dieron cuenta de que el conductor llevaba una hacha y la agitaba por la ventanilla mientras seguía conduciendo. Oh, he's got an axe, dude. He's got an axe. Stay. Yeah. What are you doing? Oh, fuck off. Keep distance, bro. Are you ready, Chucky? Are you here? En un intento por huir, el conductor del Mercedes dio la vuelta de repente y se dirigió en dirección contraria, pero el hombre seguía persiguiéndolos. La situación se volvió aún más intensa cuando salieron de la carretera y se acercaron a una rotonda. Bro, this car is fucking the head. Just go to the cop job. Don't stress. Oh! Fuck, man. Keep driving. Holy fuck! Fuck, man. Call the cops. Yeah. It's gonna ram us again, bro. No. Yeah. Oh, keep going. Just keep. Oh my god! Fucking hell. En un momento dado, el Mercedes fue golpeado por detrás 2 veces. Tras el segundo impacto, el vehículo del agresor perdió el control, dio un trompo y se salió de la carretera. El choque finalmente le dio a los 2 hombres la oportunidad de escapar. De inmediato, condujeron hasta la comisaría más cercana y denunciaron todo lo sucedido. Cuando los agentes llegaron al lugar del accidente, el vehículo del atacante ya no estaba ahí. Sin embargo, varias horas después, la policía localizó tanto el coche como a su conductor y lo detuvo. Más tarde, el propietario del metraje de la cámara de salpicadero reveló detalles adicionales sobre el incidente. Resulta que el atacante estaba convencido de que los 2 hombres habían robado en su casa la noche anterior. En realidad, no tenía nada que ver con el crimen y ni siquiera lo conocían. Las autoridades determinaron más tarde que el hombre estaba bajo los efectos de sustancias en el momento del ataque. Al final, enfrentó múltiples cargos penales y fue condenado a 2 años de prisión. Este extraño y difícil de explicar metraje fue grabado a lo alto de las montañas de China. Mientras viajaba por una región remota junto a su familia, la persona que sostenía la cámara se topó con una escena que resultaba realmente inquietante. Esparcidos sobre la carretera y a ambos lados de la misma, había docenas de vehículos modernos. Algunos parecían haber sido simplemente abandonados, mientras que otros estaban colocados en ángulos extraños. Incluso unos cuantos habían terminado parcialmente volcados cerca del borde del camino. A primera vista, podría parecer la secuela de un accidente de tránsito serio o de un choque a gran escala.
Pero esa explicación plantea aún más interrogantes. Si hubiera ocurrido un accidente serio, ¿por qué se habrían dejado atrás tantos automóviles y dónde se habían metido todos los conductores? Lo que hace la escena aún más desconcertante es la total ausencia de cualquier tipo de respuesta visible. No hay vehículos de emergencia, ni agentes de policía, ni señales de operativos de limpieza o de actividad reciente. Solo una carretera de montaña vacía, colinas desiertas que se pierden en la distancia y decenas de coches que parecen haber sido abandonados con prisas. Exactamente qué ocurrió allí y por qué tantos automóviles terminaron regados en un lugar tan apartado sigue siendo un misterio.